Continúe, congresista Apaz. Voy a comenzar realmente. Señora Presidenta, colegas parlamentarios, previos saludos a la señora ministra que nos acompaña. Ya hablando de la mercantilización y el negociado en la educación peruana, quiero referirme, señora ministra, por intermedio de nuestra presidenta, que este año más del 70% de los colegios particulares han optado por subir las pensiones en forma desmesurada. Fundamentalmente aquellos colegios particulares, no solamente de Lima, sino de toda la región, de todas las regiones del país. Es decir, sería perverso seguir continuando que estos colegios particulares, señora Presidenta, opten por esta situación. Y ejemplos. Los colegios privados, sobre todo los de prestigio, entre comillas, o de buena calidad, cobran cuotas de ingreso. Por ejemplo, tenemos el Colegio San Silvestre, que además de ser católico, cobra 16.500 soles al principio por una cuota o por una justificación que no se da hasta el momento. Por otra parte, tenemos el Colegio Aleph del señor Trattenberg, 32.900 soles. 32.900 soles. Esto es un negociado, es decir, los fenichos de la educación quieren hacer, pues, señora Presidenta, llenar sus arcas a costa del sacrificado padre de familia. ¿No es cierto? Esto tenemos que poner coto. Tenemos que tomar la autoridad suficiente, señor Presidente, por su intermedio a la ministra, de que se tome en cuenta este problema que constantemente los padres aceptan, porque estamos en una sociedad donde todos creen que estando en buen colegio van a salir profesionales y están en una élite especial. Pero esos padres de familia tienen que trabajar y sobretrabajar y hasta recurrir a algunos funcionarios del Estado peruano a malas artimañas de la corrupción. Por tanto, el que ha presentado un proyecto para poner coto a esta situación. Ojalá el informe del sector educación sea dentro de la realidad. Por otra parte, tenemos el problema de esta deuda social que nunca se va a pagar a los pobres maestros. Se están muriendo realmente los maestros. Además, señora Presidenta, por intermedio de usted, a la señora ministra, además de haber cumplido con todos los requisitos, sentencias, resentencias, etcétera, este año de la noche a la mañana sale una disposición del Ministerio, y yo pienso que sea del MEF más que el Ministerio, de que se debe presentar un requerimiento de pago. Y ese es otro proceso que tiene que hacerse ante el Poder Judicial, y el Poder Judicial demora pues 3, 4, hasta 5 meses. En ese sentido nosotros tenemos que decir, por ejemplo, que en el caso de Arequipa, el plazo se ha vencido y solo han presentado 2.400 docentes. Pudieron presentarse este año y han quedado 12.000 docentes quedando excluidos. Incluso esta gente pasa de los 70 años. ¿Es posible jugar con los sentimientos de los profesores, señora ministra? ¿Por qué se ha tenido que pedir requerimiento? Allá en la región le manifiestan que el Ministerio de Economía es el que ha dispuesto este requerimiento. Por eso ratifico que en este país, pues, ¿quién gobierna? ¿Quién dispone? Es el MEF. Estoy seguro que la respuesta que nos va a dar la ministra va a decir: esto hay que comunicar al MEF para poder solucionar los problemas. En ese sentido, señora Presidenta, por otra parte, tenemos que señalar sobre la evaluación censal. Se ha podido criticar esta disposición porque los profesores comienzan a enseñar la situación que se le va a tomar.
los programas que se le va a tomar. Y entonces el profesor incide en estos alumnos, y estos alumnos naturalmente no lo hacen sino descuidando otros programas y otros sectores. Entonces nosotros y los profesores manifiestan de que la evaluación debe ser, más que todo, muestral. ¿Qué significa? Esto debe ser de carácter espontáneo, de acuerdo a la realidad y de acuerdo a la objetividad. Es cuanto puedo decir en forma breve, porque estoy seguro que muchos colegas están ansiosos también de plantear sus puntos de vista. Gracias, señor. Muy bien, congresista Pasa. Tiene uso de la palabra la congresista Melgarejo. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar a la ministra y también a los viceministros que vienen acompañándole y a todos mis colegas congresistas. Solo quiero resaltar que nosotros en el departamento de Ancash, la ministra ha manifestado que, si bien es cierto, estamos en el 5º lugar, donde debe darse la construcción total de los colegios. Si bien es cierto, tengo que hacerlo reiterativamente, y usted es de la zona, ministra de Ancash, y la zona que más aporta al PBI, de donde es usted también, saludo, es donde las brechas de infraestructura es lo que carece, como es la provincia de Huari, Carlos Fermín Fiscarral, la zona de Conchucos, donde no es atendida. Y quiero llamar la atención a usted, decirle que la parte que ya lo ha mencionado también el congresista César Vázquez, que a veces no hacen una evaluación técnica de los expedientes de fondo, las observaciones, sino son de forma, que por ejemplo le pongo en conocimiento que la arquitecta manifiesta diciendo no, que ella quiere que sea triángulo. ¿Con qué criterio? Y hace regresar al alcalde en idas y venidas. Eso se tiene que desmantelar. Eso no puede ser obstáculo para dar la viabilidad para que se puedan ejecutar las obras y sobre todo las infraestructuras que necesitan en el departamento de Ancash. También hemos estado reunidas con la viceministra, quien saludo, a la viceministra Patricia Andrade, quien ha recopilado un buen proyecto para que pueda ser parte de la política pública de su cartera, es de pedagogía del amor. ¿Cómo es que se puede formar a los niños y no estar supeditados en una política pública sobre enfoque de género? Usted sabe la realidad de las zonas altoandinas, de la parte de la sierra. Casi los valores son intactos. La realidad de los países europeos, cuando ponen, por ejemplo, cuando dicen, pero en España es así, en Chile es así, son alienaciones, son estilos de vida que debemos de respetarlas, sí. Que tenemos que tener una cultura de tolerancia, sí. Pero no hay que confundir cuando sabemos que aún hay mucha brecha en la infraestructura, que no tenemos profesores bien pagados. ¿Qué política tenemos? Mi pregunta va, ¿qué política tenemos de continuidad en educación a través de una política de bonos para nuestros profesores que van a 18 horas, a 25 horas a enseñar a las zonas rurales, a los asentamientos humanos, donde tienen que caminar lugares que no son atendidos por el Estado? Solo todo lo centramos en la urbe
Y Lima no es referencia para hacer una política pública. Trabajo de gabinete se tiene que cortar, ministra. Usted sabe la realidad. Hagamos la verdadera reforma magisterial como se dio en la época del presidente Alberto Fujimori. ¿Cómo se dio? Una reforma magisterial pedagógica verdadera desde las realidades. Las realidades son muy importantes y hablar una política pública territorial en educación de continuidad va a garantizar el desarrollo. Entonces, por eso, ministra, ya he presentado para que puedan repotenciar los colegios que necesita de la cartera ministerial de educación. Gracias, presidenta. Está pidiendo una interrupción al congresista Julio Rosas. Le doy la palabra. Gracias, presidenta. Gracias a la congresista por el uso de la palabra. Presidenta, es bueno, entiendo que la ministra conoce, porque tiene experiencia en el sector de educación, nos ha mencionado, y los señores viceministros que le acompañan. No vamos a entrar al debate filosófico e ideológico entre colegas, que lo podemos hacer, como dijo un congresista, en un momento. Sin embargo, el Perú entero debe saber que este tipo, quienes promueven o son activistas de esta ideología de género, miren, tienen su propia fraseología, su propio lenguaje, han construido su propia narrativa para hacer creer a la población que están defendiendo los derechos humanos y que se debe hacer una educación con enfoque de derechos humanos. Yo estoy de acuerdo, presidente, que hagamos una educación con un enfoque de derechos humanos, como suena, subrayo, de derechos humanos. Pero le hacen decir, inclusive a la Declaración de Derechos Universal de Derechos Humanos, lo que ellos quieren que diga. Estoy de acuerdo que se dé un trabajo de educación sexual desde el punto de vista con enfoque de familia. Por ejemplo, hablando de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 2, dice: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna, escuche bien por favor, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, económica u otro. Pero no habla acá ni de identidad de género, ni de orientación sexual. Entonces los que construyen esta narrativa agregan, adicionan, y luego es un enfoque de derecho humano, porque el verdadero derecho humano defiende la identidad sexual de la persona. Eso es bueno tener en cuenta. La identidad de género es una falacia, es una mentira, es una construcción. Es decir, ahora la identidad ya no es sexual, ya no es cromosomáticamente comprobable, ya no es genéticamente comprobable. Ahora la identidad de género, y ellos lo que impulsan, es una identidad psicológica. Señores, y el Perú debe saber, y por su intermedio, presidenta, una persona tiene su identidad sexual original y natural. No pueden haber dos identidades, una identidad física, biológica, y una identidad psicológica, porque nuestros cuerpos no mienten, pues, somos hombres, aun cuando el hombre se vista, se arregle, se pinte, se peine, se cambie de nombre y todo lo demás, sigue siendo hombre, comprobable, verificable. Eso nadie lo puede negar, presidenta, y por su intermedio creo que la ministra debe entender. Por otro lado, escuchen bien, en el plan nacional de educación que tengo acá a la mano, ¿saben qué es lo que dice? Escuchen por favor, para ir terminando. Dice clarito: desde esta perspectiva, se puede referir que la palabra género no es sinónimo de mujer. Claro, pues, eso hemos dicho siempre, y ellos lo están mencionando, porque la palabra género no tiene que ver con el sexo femenino, porque se es hombre o se es mujer por naturaleza, y esa debe ser nuestra identidad. Entonces, ellos mismos dicen, la palabra género no es sinónimo de mujer. Claro, ¿sabe qué es lo que quiere decir con género? La identidad de la persona. Y por eso es que en el objetivo estratégico, miren, del Plan Nacional de Igualdad de Género, dice, se incluye a las niñas, adolescentes, adultas mayor, todo lo demás, mujeres heterosexuales, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales. A eso es lo que quieren llevar, pues, señores, y la ministra debe tomar nota de eso, porque quienes trabajan dentro están ideologizados, afectados. ¿Estamos de acuerdo con una educación sexual constructiva, en bien, basada en principios morales? Sí, por supuesto, pero lo que no estamos de acuerdo es que se les inculque a los niños desde temprana edad
Este tipo de identidad de género que les hace mal. No voy a repetir, termino con esto, lo que ya las congresistas dijeron. Esto es dañino para la formación moral, psicológica y la integridad de los niños. Ahora bien, presidente, termino con esto. Pues se pueden dar conferencias de padres, de madres, todo lo demás, como se han venido dando. Pero acá también, en la sala, están padres de familia, madres de familia, que han venido para estar presentes, de saber que hay que defender la identidad natural y biológica de nuestros hijos. Y en ese sentido, presidenta, yo una vez más haría un pedido a la ministra, que retire con una resolución ministerial, claro, porque no nos va a venir acá a palabrear, a dar una explicación y que lo vamos a pegar un sticker o ya un comunicado, porque en la web los links aparecen y desaparecen, se pone y se saca. Si hay de veras una expresión completa de educar en valores, en principios, con una educación sexual pertinente para los niños y que no se deba continuar con este enfoque de género, se muestre la voluntad, presidenta, desde el Ministerio de Educación, sacar una resolución inmediata, quitando estos textos. Y comparto lo que dijo el congresista Vázquez, cuando mencionó de los colegios que están ahí en situaciones terribles. ¿Sabe por qué? Porque se habrían gastado 200 millones de soles para implementar esta ideología, en vez de gastar en mejorar los colegios. Se han gastado, como ya bien lo han sacado los medios de comunicación, plata al agua, 174 millones, dice ahí, en textos fallados. Claro, pues, ¿cómo no van a estar los colegios deteriorados, sin mobiliario, sin todo lo que se necesita, cuando se está gastando dinero en implementar este enfoque de género? Por eso necesitamos trabajar en serio, pagando bien a los profesores, acá hay muchos profesores, dando buena infraestructura, educación con calidad, en principios y valores, y trabajar por una buena educación, más que promover una ideología, un enfoque que afecta la moral de nuestros niños en el Perú. Gracias, presidenta. Agradecemos al congresista Julio Rosas, le damos la palabra a la congresista Betty Manculí y luego la réplica de la ministra. Gracias, presidenta. Saludar a mis colegas congresistas, la presencia de la ministra, del viceministro, de la viceministra, los docentes que nos acompañan y especialmente saludar la presencia de los directores de mi región Ica, el director José Roberto Hernández del Colegio Julio Satello, del director Roger Antaigua de la institución Ricardo Palma de Tate, el Moisés Salvador Garayar de la institución educativa Daniel Merime Ruiz de la Tinguiña Ica. La educación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política en su artículo 13. Pero este derecho no solamente consiste en que los alumnos asistan al colegio, sino también que puedan tener una infraestructura para poder estudiar como se lo merecen. Señora ministra, usted en su exposición en objetivos estratégicos del sector nos habla de la infraestructura. Yo quisiera en realidad decirle que han pasado 12 años después del terremoto en mi región Ica y este gobierno no ha hecho ningún cambio. Quiero mostrarle a usted la precaria situación en la cual estudian los alumnos en la institución Ricardo Palma de Tate. Quisiera que usted vea, he tenido la suerte de que mis colegas, la presidenta de la Comisión de Educación, Tamara Arimborgo, el congresista Velázquez Quejé, me acompañen a un recorrido y yo quiero que usted vea, señora ministra, cómo estudian estos alumnos en mi región Ica. Señora ministra, después del terremoto, estas aulas no son tomadas en cuenta. Lamentablemente, los gobiernos que han pasado no han enfocado esta difícil situación que atraviesan los alumnos. Ica es un departamento de zona sísmica y anualmente y constantemente somos azotados por la lluvia, las inclemencias en la cual pueden estudiar estos niños en aulas prefabricadas, en la cual la calor es sofocante, ¿no? Y el frío incesante. Creo, pues, señora ministra, que es tiempo de mirar mi región y quiero pedirle que tome en cuenta los proyectos pendientes que le hemos ya presentado y bueno, creo que es el tiempo de que usted en realidad mire con buenos ojos a mi región Ica. Quiero cederle la palabra a mi colega Tamara Arimborgo, por favor, una interrupción. Por favor, puntual, porque tenemos en la lista varios congresistas. Sí, por favor. El año pasado, cuando teníamos acá al señor Alfaro y hablábamos exactamente de estos temas de ideología de género, el señor Alfaro dijo
Eso no me quita el sueño. Lo que realmente me quita el sueño es que una de las infraestructuras caiga y mate niños. Parece que eso no llegó a Pate, donde hemos estado, Presidenta, porque esa infraestructura desde el terremoto de Pisco 2007, por ahí nunca pasó el Ministerio de Educación, Presidenta. Y ahora vienen con toda una historia, como 7.000 millones mandando la reconstrucción del norte. Presidenta, si no pudieron con Pisco, ya pues. Congresista Juan Carlos. Como hemos dicho, la ministra responde y viene el segundo grupo de... Ok. Ministra, tome la palabra. No, la ministra me corresponde. A ver, muchas gracias. Disculpe, pero me parece una falta de respeto, una falta de consideración total, porque desde hace rato yo he venido pidiendo la palabra, estoy acá desde las 10 de la mañana y de verdad no entiendo por qué usted no me quiere dar el uso de la palabra. Congresista Paloma Noceda, yo estoy desde las 9 de la mañana y usted está en el número 15. Lo entiendo porque usted preside la comisión. Está en el número 15. Pero hace rato Disculpe, no le puedo dar la palabra. Qué pésimo manejo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. A través de la presidencia quisiera responder algunas de las preocupaciones, agradecer también varias de las sugerencias y poner énfasis en algunos temas que se han abordado. Creo que voy a comenzar por aquellos temas donde uno encuentra más cercanía, que creo que de eso también se trata, ¿no? Tenemos que trabajar juntos. Ahí ha habido un enfoque interesante que se ha planteado sobre el tema de la real inclusión, ¿no? De trabajar una política no para separar efectivamente en centros de educación básica especial como lo hemos venido haciendo, sino cómo trabajamos una inclusión desde la educación básica, porque no se trata de separar lo diferente a uno, porque sino cuando aprendemos que somos diversos y que tenemos que aprender a convivir con niños con sordera, niños con discapacidad visual, niños con síndrome de Down, cuando hacemos lugares separados para aquellos que consideramos distintos. Eso me parece como enfoque, creo que en esa línea estamos también, que no quiere decir que lo hagamos de un día para el otro, porque todavía tenemos una seria limitación a nivel de nuestra educación básica regular. Lo otro que también saludo es lo señalado respecto a los sesgos. Efectivamente se dio recientemente, no está el congresista que planteó el tema, Juan Carlos González. Se ha dado una modificación a la ley y nos da toda la disposición para avanzar en recuperar a los centros de educación técnico-productiva como unos centros de formación que habiliten a nuestros jóvenes, a las personas adultas, al mundo del trabajo. Yo creo que eso es súper importante, así como compartir este enfoque y de preocupación y de ponernos de acuerdo que el enfoque de trabajo tiene que ser un enfoque mirando los territorios, mirando las regiones, y desde ahí mi disposición al diálogo. Me he reunido con muchos congresistas, con varias de las bancadas, buscando soluciones, porque de eso se trata. Luego, sobre temas más específicos, está el tema efectivamente de jornada escolar completa, que es una demanda en general de los maestros, de los sindicatos y de amplios sectores, incluido la Comisión de Educación. Hemos coordinado ya con la ministra de Inclusión Social y estamos viendo efectivamente que en los colegios de jornada escolar completa se pueda resolver el tema de la alimentación. Eso es muy cierto. Ahí nos planteaban también que tenemos ahora pues 3 tipos de secundaria. Jornada escolar completa es una. La jornada escolar regular, donde también tenemos que mejorar, y los famosos colegios de alto rendimiento, que en realidad todos tenemos que apostar a que todos nuestros colegios en el país, la escuela pública, sea de alto rendimiento. Ahí tenemos un tema con la equidad que tenemos que plantear. Estamos replanteando el rol de los COAR como lugares, ya que invertimos tanto como Estado, puedan ser esos lugares de referencia que alimenten de práctica pedagógica a los colegios que están alrededor y no sean colegios que en sí mismos se cierran a su propia innovación. Respecto a los temas de infraestructura, aquí también hay un tema que yo agradezco. Ahí la bancada fujimorista ha presentado el proyecto de ley 4122, que es la ley de saneamiento,
que es muy importante que ojalá pronto se dé el dictamen. ¿Por qué? Porque esta ley permitiría agilizar un trámite muy complejo, administrativo, que demora que los colegios puedan tener su saneamiento físico legal. Muchas veces no se construye no porque no haya el proyecto ni porque no haya los recursos, sino porque no tenemos el saneamiento físico legal, y ese es un problema de país. Así es que yo pediría ahí al Congreso ayudarnos en la aprobación de esta ley para poder avanzar de manera sostenida y creciente en el tema de infraestructura, y acojo las diferentes recomendaciones, sugerencias, críticas que han planteado respecto al tema de infraestructura. Yo misma vengo, como les he dicho, de la experiencia de ser directora regional, y efectivamente he visto cómo se han caído los muros de los colegios. Mi primera y principal preocupación es la vida de nuestros niños, niñas, adolescentes, y sé de lo que estamos hablando. Cuando por ahí dicen, de repente, ¿qué va a saber? La ministra viene de zona urbana, efectivamente he crecido acá, vine a los 6 años de Ancash, que es mi tierra, San Marcos, Huari, yo soy ancashina, y he crecido en un barrio que es Caraballo. Vengo de la escuela pública, sé lo que es vivir en un barrio, mi educación universitaria es pública, todo mi trabajo, por eso mismo, porque vengo de la educación pública, está centrada en el sistema público, y por eso me hice funcionaria pública, y por eso trabajo por la educación. Además de ser maestra, tengo una firme convicción, y yo espero que esa característica personal que comparto ahora con ustedes signifique también un aliciente y una seguridad de que voy a poner el máximo de mis esfuerzos, pero sola no se puede hacer las cosas. Están los equipos efectivamente, pero también está el rol oportuno. Para mí este es espacio sumamente valioso. Yo quisiera plantearle a la presidenta de la comisión tener una agenda de temas a tratar, ir resolviendo temas que necesitamos ir absolviendo, leyes que seguramente necesitamos sacar, aspectos que tenemos que trabajar en conjunto, porque si no perdemos nosotros, que en este momento somos autoridades o representamos a la población. En el caso de ustedes, o en el caso mío, soy ministra de Educación, lo que perdemos son la vida de generaciones. Lo que pasa es lo que está pasando ahorita en la última evaluación censal de segundo grado, que nos dice que los niños de segundo grado el año pasado no han logrado comprender lo que leen. ¿Y por qué? Porque el año anterior estuvieron en primer grado. ¿Y qué pasó ese año en el primer grado? Pasaron todos los males, voy a decirlo así. Se juntó los fenómenos naturales, se juntó la huelga, se juntó la crisis política, se juntó los cambios técnicos, se juntó todo. ¿Y quién pagó? Los niños de 6, 7 años que estaban en el primer grado, y que ahora tenemos que ver cómo hacemos en tercer grado para que no pierdan esas competencias. Entonces yo ahí me pongo a disposición. Efectivamente el trabajo intersectorial es importante, la evaluación censal se ha mencionado también. El planteamiento es pasar a evaluaciones más muestrales, porque lo cierto es que la evaluación censal en grados muy pequeños no tiene buenas condiciones por el nivel de estrés que tenemos a nuestros niños pequeños. Pero sí, una evaluación censal es importante en cuarto grado de primaria, en segundo año de secundaria, que están más grandes, porque también nos dice dónde están las deficiencias, cómo focalizar, porque si no nos queda una foto muy grande, muy borrosa, y de repente no tenemos la claridad que sí nos da una evaluación censal. Así que con todo siempre hay que mirar los pros y los contras. No es todos evaluación censal o no evaluación censal, porque los sistemas de evaluación sí alimentan los sistemas de mejora de aprendizaje, los sistemas del propio aparato educativo. Y sobre el tema de la educación con enfoque de género, que es el tema que creo que donde se ha abierto, y ahí puedo ponerlo de los textos y demás. Efectivamente, cuando uno hace políticas públicas en el Estado, uno lo hace sobre la base, como bien lo dijo también el congresista Juan Carlos González, sobre la base de las estadísticas, sobre la base de problemas públicos. Y hay problemas públicos en nuestro país. El embarazo adolescente sigue incrementándose, los feminicidios siguen incrementándose, el maltrato hacia las mujeres en diferentes formas. Y si miramos el tema de los hombres también, para no quedarnos solo en la mirada de la mujer, que es quien tiene las mayores brechas, los niveles de alcoholismo, de delincuencia, están en los varones, y es justamente por todas estas situaciones vinculadas a los estereotipos y a las formas como nos criamos desde muy pequeños. Si yo miro mi propia historia, mi abuela nunca fue a la escuela, mi madre no terminó la primaria, pero eran convencidas de que las mujeres sí debíamos tener las mismas oportunidades, y me ven aquí sentada dirigiéndome a ustedes. Entonces sí necesitamos un enfoque de género para igualar oportunidades. Las historias de las mujeres tienen que cambiar, las historias de los hombres también tienen que cambiar en esta relación igualitaria. Tenemos que decirle no a la discriminación, no a los estereotipos, y trabajar hacia una sociedad más igualitaria. Y en eso yo he encontrado consenso.
No he encontrado, salvo matices, diferencias. Y ese es el enfoque de género que yo abrazo, que yo señalo que así tiene que ser en el currículum. Y cuando yo digo, y ahí creo que han minimizado mis palabras, efectivamente esos textos como están ahí, ese link, que claro, alguien podría decir, solo es un link, ahí si lo abre, yo no quisiera que mis hijos vean esa información efectivamente. Yo tengo 3 hijos.